La semana pasada sacamos un video acerca de las similitudes entre la Argentina de 2002, que queda en primera ronda, y la Argentina que llegará al Mundial de Qatar 2022, con muchas cosas que la hacen candidata, como esa selección de Bielsa. Pero ahora vamos a hacer algo distinto. Vamos a hablar de las diferencias entre esas selecciones, como para intentar no ir tanto desde el pesimismo, sino analizar por qué pueden ser dos selecciones muy diferentes. Segunda parte. Llega la segunda parte de este especial de Bielsa y Scaloni, en el que la verdad que muchos los vi muy pasionales en los comentarios del otro día, y la verdad me encantó y me motivó a hacer una segunda parte. Porque si en la primera hablábamos de las similitudes, que las hay y son varias respecto a la selección de 2002 y la de 2022, también tenemos algunas diferencias muy marcadas que nos hacen ver que las dos selecciones pueden también diferenciarse bastante en su transcurso del mundial que van a enfrentar. La selección de Bielsa pasa por el mayor fracaso de la historia argentina en los mundiales, y la de Scaloni afrontará la idea de volver a ganar un título que no obtiene desde 1986. Así que vamos a empezar con las diferentes diferencias, pero primero te quiero invitar a suscribirte a este canal si te gusta el contenido de la selección argentina. No te olvides, es apenas un botoncito, y con eso y un like a mí ya me alegras un montón, porque me ayudas a que el algoritmo entienda que este video está bueno, o por lo menos se la crea para seguir difundiéndolo. Con eso empecemos. La primera gran diferencia es el juego. O sea, las dos selecciones son muy diferentes en la forma en que afrontaban los partidos. La selección de Marcelo Bielsa, más allá de la experiencia que le pudo dar a algunos componentes del cuerpo técnico actual, como por ejemplo el caso de Samuel, Aimar, Ayala, que tuvieron a Bielsa como entrenador. También está Scaloni, que Scaloni es más de la escuela Peckerman, podríamos decir, mucho más pragmático de lo que pudimos ver con Marcelo Bielsa, pero claro, la influencia de Marcelo está en todos sus dirigidos. Es un gran entrenador histórico que ha influido en muchos jugadores y entrenadores, y son contados con una mano, te diría, los casos de dirigidos por Bielsa que hablan mal de él. Todos lo terminan elogiando, y no son todos boludos, o sea, por algo es. Pero esa selección era protagonista vertical, muy abrumadora en ofensiva, y la verdad tenía un plan A muy marcado. La selección de Marcelo Bielsa era bastante rígida en su forma de jugar, no en la manera, sino en los planes que tenía para llegar al resultado. Esa selección buscaba ser protagonista con pelota, era vertical, atrevida, 3-4-3, un juego ofensivo por excelencia, con dos laterales muy protagonistas, muy avanzados en la cancha, mediocampistas bien abiertos, un juego central conformado por nombres como Simeone, Verón, Batistuta, pero la mayoría del gran juego de la selección argentina de aquel entonces. Y a día de hoy con Bielsa sigue pasando lo mismo, o sea, los laterales están teniendo muchísima influencia en este Leeds, las bandas, mejor dicho, tienen mucha influencia en la manera de jugar de este Leeds, y no es coincidencia que Bielsa a lo largo de su carrera lo haya mantenido. Basaba mucho su juego en lo que pasaba por la banda. La Argentina actual, aunque mejoró en el aspecto de los laterales, creo que bastante distinta. Línea de 4, una línea de 3 en el mediocampo con Paredes, Lo Celso y De Paul, que es bastante diferente en la forma de jugar que la que tenía Marcelo Bielsa, que era una autopista por momentos. Era una selección abrumadora a la hora de ir muy vertical en ofensiva, a buscar el arco rival de manera constante. La Argentina de Scaloni es mucho más paciente a la hora de llegar al arco rival. Muchos buenos futbolistas de buen pie. Tenemos a Messi, Lautaro arriba, y algún componente extra, como por ejemplo en su momento Campos, Nico González, ahora Di María, pero casi siempre la búsqueda del gol es a través de la paciencia, intentar encontrar los espacios frente a los rivales. También hay que aclarar algo muy importante, y es que esa selección de Bielsa la tenemos hoy con la experiencia mundialista a cuestas, y también por supuesto que en ese momento los amistosos contra europeos, o mejor dicho fuera de Sudamérica, estaban algo así como permitidos, porque ahora, digamos, durante 3 años no tuvimos la posibilidad. Entonces siempre enfrentamos a rivales sudamericanos que dentro de todo nos plantearon casi siempre las mismas dificultades, aunque cada uno con su matiz obviamente, pero no deja de ser un fútbol sudamericano mucho más físico, trabado, que lo que podríamos encontrar por ejemplo en Europa con algunos de los posibles amistosos de los que hablamos en uno de los últimos videos. Sí hay cosas que podemos decir que tienen cierta similitud, como es el caso del protagonismo de los laterales últimamente, también esto de intentar ser protagonistas con pelota, también el tema de esa voracidad y la presión tras pérdida. Argentina tiene cosas muy positivas, y que fue agarrando de diferentes selecciones argentinas que ha tenido en los últimos años, y por supuesto la influencia de los diferentes entrenadores, digamos, que están en el cuerpo técnico, Aimar, Samuel, el caso de Ayala, que no es entrenador, digamos, sino que está en otra función, pero tenés ahí, también está Scaloni, o sea, tenemos diferentes personas muy influenciadas por diferentes escuelas de Argentina en el siglo XXI, y por supuesto teníamos que encontrar alguna similitud, pero creo que en el juego, en líneas generales,
es distinto. Y vamos al segundo punto. El plan B. La de Bielsa no lo tenía, la de Argentina de Scaloni sí. Yo creo que la de Argentina de Scaloni es mucho más pragmática. No lo creo, todos lo vemos. Es mucho más pragmática que la de Bielsa en aquel momento, que tenía una idea A, que estaba muy aceitada, muy bien, y que veremos tuvo algunos percances a lo largo del tiempo respecto a esta idea de tener un 11 fijo, tener una cantidad de nombres y variantes fijas, tener una idea de juego muy marcada, pero no un reemplazo a esa idea o a esos nombres. Entonces la de Bielsa daba la sensación de renegar cuando no podía aplicar su plan A, y la de Scaloni suele adaptarse a diferentes contextos, ya sea ser protagonista con pelota, ya sea salir al contragolpe, ya sea lo que sea. La Argentina de Scaloni se fue adaptando a diferentes problemas que le fueron surgiendo en estos 29 partidos invictos. Y para saberlo de ese plan B que no existió, al menos en la Argentina de Bielsa, o por lo menos no lo vimos muy desarrollado, quería recordar algo que escribió el gráfico posteriormente al Mundial de 2002, en donde, a ver, me parece espectacular. Presten atención a lo que comentan en una de las razones de por qué Argentina fracasa como fracasa en 2002. Faltó un plan B, dicen. Salvo en los primeros 10 minutos del complemento en Sapporo, donde Inglaterra fue muy superior, Argentina se enfrentó al mismo problema en los 3 partidos: perforar equipos que lo esperaban con 8 jugadores en los últimos 30 metros de la cancha. Más que situaciones, tuvo sensaciones de gol. ¿Por qué? Por falta de ingenio, paso previo para llegar a la contundencia, decían en el gráfico. Por falta de pausa, paso previo para darle sentido al vértigo. O sea, es muy interesante esto porque dice: y por intransigencia, para variar el sistema, paso previo a tornarse previsible para los ojos rivales. O sea, acá nos hablan de un par de cosas muy interesantes. Para ser contundente, primero tenés que tener ingenio para abrir las defensas rivales. Para tener un vértigo, a ver, que sea efectivo, también tenés que tener cierta pausa para ir cambiando los ritmos. Y por supuesto, para no ser predecible, tenés que ir variando los sistemas. Y la Argentina en ese momento no disponía de un plan B. Para Bielsa, decía el gráfico, disponer de un plan B era traicionarse. Y para el gráfico lo que dicen es enriquecerse. Y me parece que esto está bueno, o sea, está bueno para hablarlo, porque en esa selección, por ejemplo, algo que destacan en este medio, que es un histórico de lo que es Argentina, Bielsa entendió que la única metamorfosis posible era cambiar pieza por pieza. O sea, el único cambio que entendió Bielsa en ese mundial fue ir variando pieza por pieza. Cambio a Aimar por Verón, cambio a Crespo por Batistuta, cambio a Kili González por el Piojo López, Almeida por Simeone, más allá de que no coincidan demasiado. Y Bielsa en aquel momento decía: a un entrenador se lo elige por el estilo, y nosotros lo expresamos durante 4 años y en el mundial fuimos coherentes con eso. O sea, Bielsa hasta último momento quiso morir con las botas puestas, quiso morir con su estilo. Obviamente mucho después se fue adaptándose a diferentes formas también de jugar al fútbol, más allá de que esa rigidez en su estilo, en su idea, siempre se mantuvo. Pero, a ver, en lo personal me encanta Bielsa, lo banco. Si no es mi entrenador preferido de Argentina, pegan el palo. O sea, es un tipo que a mí me genera admiración, pero no está mal reconocer estas cosas. O sea, estas cosas pasaron. El tercer punto, y no menos importante: Bielsa no tenía experiencia mundialista previa, Scaloni sí. No solamente como jugador, que la tuvo en 2006 con Pekerman, en donde, recordemos, fue Scaloni quien quiso empezar a jugar en la posición que Pekerman lo tendría en cuenta finalmente, y se terminó por ir del Español, un club en que lo tiene de ídolo, porque él quería jugar de lateral. Pero además de jugar esa Copa del Mundo como futbolista, lo hizo como parte de un cuerpo técnico. Fue en el mundial pasado, lo hablamos el otro día con Seba Varela del Río en uno de los videos más enriquecedores que tuvimos en el último tiempo en este canal, porque aprendimos y escuchamos historias acerca del ciclo Sampaoli que estuvieron muy buenas, pero además era algo muy interesante que él ya estuvo presente y vio los errores de Sampaoli en el mundial. Esto Bielsa no lo tuvo en su momento, ya que no tenía experiencia previa en Copas del Mundo. En este caso, Scaloni, por ejemplo, decía: no era una selección que podía competir a esos niveles contra otras que eran mejores, como el caso de Francia. Si llegás con confianza y una buena eliminatoria, eso te da un plus, pero no fue así en ese caso. Claro, Scaloni veía los problemas que tenía la selección argentina de Sampaoli y decía: a la selección se viene como una invitación, y si venís lo haces con ganas, no tenés la obligación de jugar, sos uno más. Así define Scaloni la manera de vestir la camiseta argentina. Claro, él era parte de un cuerpo técnico en el que fue entrando en diferentes funciones y terminó siendo el nexo más importante con los futbolistas. En 2018, durante la cobertura del mundial, es La Nación la que habla de Lionel Scaloni y dice: mientras el calentamiento avanza, una camiseta azul llama la atención entre las 12 blancas, y es Scaloni, integrante del cuerpo técnico, que se mueve como un futbolista más. Claro, lo definían como el nexo principal entre el cuerpo técnico y los jugadores. Era alguien muy cercano a los futbolistas que terminaría dirigiendo a muchos de ellos. Esa experiencia de saber lo que está bueno en un mundial, lo que sirve, lo que no, lo que es peligroso, los cambios previos, todo lo aprendió en el mundial de Rusia 2018. Y es más, algo que decía Sebas el otro día en el contenido que hicimos, es que muchas de las cosas que hace Scaloni hoy
son respuestas antagónicas de alguna manera a lo que hizo Sampaoli en su ciclo. Y eso te lo da la experiencia. Cuarto punto, y me parece fundamental, las alternativas. Muchos me decían el otro día, Bielsa no tenía banco, no tenía fondo de armario con buenos futbolistas. Y yo creo que sí tenía buenos jugadores, porque empezás a repasar, por ejemplo, en el primer partido del Mundial, y en el banco tenía a Ayala tocado físicamente, sí, pero es Ayala. Tenías a Hussein, tenías a Kile González, Almeida, el Piojo López, Cani, que bueno, estaban las últimas, y por supuesto Gallardo, Aimar y Crespo. Yo no estoy tan de acuerdo con que esa Argentina tenía un mal banco, pero sí estoy de acuerdo que hoy en día todos los jugadores que entran como suplentes, como alternativas, son jugadores que entran con confianza, rendimiento, y casi todos están rindiendo muy bien a nivel europeo. Vos mirás al banco y tenés a Lisandro Martínez, uno de los mejores defensores argentinos de todo el planeta. Tenés a Guido Rodríguez, el mejor jugador argentino en la mitad de la cancha, posiblemente de la Liga Española, sacando a De Paul, porque la está rompiendo en Betis. Tenés alternativas de mucho nivel a nivel defensivo y ofensivo. Y la verdad es que esto no se notaba tanto en 2002, en ese punto de confianza, digamos. Y está bueno destacarlo, me parece. Porque la Argentina, durante la eliminatoria 2002, y me pareció un dato que lo leí, me tuve que sentar a ver todos los partidos, uno por uno, las alineaciones que puso Bielsa, porque no podía creer el dato. Durante la eliminatoria 2002, Bielsa usó solamente 28 jugadores. O sea, 28 jugadores durante toda la eliminatoria. Bonano, Ayala, Pochettino, Samuel, Claudio López, Zanetti, Batistuta, Ortega, Verón, Simeone, Kili González, Sensini, Gustavo López, Crespo, Gallardo, Almeida, Aimar, Sorín, Saviola, Nelson Vivas, Hussein, Marcelo, Delgado, Burgos, Berizzo, Placente, Caballero, Cruz y Romeo. Esos fueron los 28 futbolistas que usó Bielsa en toda la eliminatoria. Y claro, vos empezás a mirar, la Argentina de Scaloni llega a la Copa América con una lista de 28 futbolistas. Claro, vivimos en medio de una pandemia, vivimos en medio de una cuarentena, vivimos en medio de las reglamentaciones del COVID, y esto permitió que muchos más jugadores sean convocados. Pero Scaloni terminó por aprovechar esa lista, por ejemplo, de 28 campeones de la Copa América, y a eso le tenés que sumar a Ocampos, Foyt, también a Lanzini, Buendía, McAllister y tantos nombres que van apareciendo en la selección argentina y pueden ser buenas alternativas. No tenemos un plantel menor. Hoy la Argentina está beneficiada por esas largas listas de convocados, y por eso me parece que va a ser un punto importante cuántos podemos llevar al Mundial. Si 23, 26, 28, ver qué pase. Y el quinto punto, la gran diferencia, me parece, no tenían a Messi. No tenían a un gran futbolista como es el Lionel Messi, un astro histórico como es Lionel Messi. En ese momento querían retirar la camiseta número 10 de Diego, porque ya se había retirado anteriormente y ya estaba en épocas de homenaje, y estaba en épocas de retiro, y estaba en épocas de despedida del astro, el ídolo, la persona que marcó al fútbol argentino durante muchísimo tiempo. Diego, en ese momento, querían retirar la camiseta número 10 para el Mundial. La FIFA no lo permitió porque quería que sea del 1 al 23, todo continuado, sin ningún tipo de problema. Y así la camiseta fue pasando de generación en generación, de nombre en nombre, y le terminó llegando a Lionel Messi. Pero actualmente Messi es la gran figura del equipo, y por supuesto en ese momento no tenían a Diego Armando Maradona como para poder compararlo de alguna forma. Entonces la diferencia es notable en ese sentido. Y como punto final, y para cerrar, me parece muy importante, el grupo no es el mismo. En ese momento existían ciertas rispideces, ciertas diferencias entre los jugadores que componían a la selección argentina, que era un equipo muy competitivo, que jugaba excelente, pero en este momento estamos hablando de un grupo de amigos. O sea, básicamente es Bariloche constante, y esto puede ser muy beneficioso para que estos jugadores no solamente dejen la vida para representar de la mejor forma a la selección argentina, sino también para defender a su técnico, y por supuesto para lograr que Messi se retire con una Copa del Mundo bajo el brazo, algo que para muchos era algo para desvivirse durante la Copa América, y terminaron logrando el título. Con todo eso me despido, espero que les haya gustado el contenido, los leo en comentarios, más similitudes, más diferencias, los leo a todos, y nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido de la selección argentina.